Hola chicos, continuando entonces con el tema de la parte de métodos. Entonces en este video vamos a mirar los métodos que reciben y retornan valores, que son, pues, son como la otra variante, ¿cierto? La última variante que puede tener un método. Ya vimos pues métodos que son de tipo void y que no reciben nada, métodos que retornan, métodos que reciben, y ahora entonces era la combinación de las dos características. Métodos que reciben y retornan valores. Un método que recibe y retorna valores es similar a una función matemática. Por ejemplo, f de x. En este caso el método se llama f, el cual recibe un argumento x, procesa x y retorna un valor que generalmente lo llamamos como y. Entonces, esa función f de x es un claro ejemplo de un método que recibe y retorna un valor. Ejemplos de funciones en mamás que cumplen con estas características. Por ejemplo, el método POW lo hemos utilizado muchísimas veces también. Este método POW es un método que recibe dos argumentos, que en este caso pues sería x y y para poder calcular la potencia. El método POW hace el cálculo matemático interno y me retorna un valor. Otro, por ejemplo, el método SQRT, calcular la raíz cuadrada de un número. Entonces, el método SQRT recibe este argumento, hace el cálculo matemático y retorna el valor. El método toString recibe un valor numérico de tipo entero, lo convierte a cadena y retorna esa cadena y lo asignamos pues a una red de tipo string. Entonces, tres claros ejemplos que lo hemos utilizado muchas veces de métodos que cumplen con las características de recibir y retornar valores. Tenemos entonces aquí en este caso dos ejemplitos, bien, para terminar con este tema de los métodos. Entonces, ejemplo número 7, escribir un método en C++ que reciba como argumentos un arreglo A de tipo entero y un valor X a buscar dentro del arreglo. Retornar cuántas veces aparece X en A. Vamos a calcular una frecuencia. Lo hemos hecho también muchas veces, pero pues en este caso vamos a adaptar esa rutina para que cumpla con lo que me están pidiendo aquí, que el método tiene que recibir y tiene que retornar. Entonces, ¿cómo sería ese método? Vamos a llamarlo frecuencia. Y el método frecuencia me retorna una variable de tipo long. Bien, porque pues un entero es demasiado pequeño, ¿no? Entonces es mejor pues como asegurarnos y trabajar pues como con una variable más grandecita. Bien. Y el método recibe dos argumentos. Recibe el arreglo. Vamos a trabajarlo pues como un arreglo dinámico con la sintaxis del puntero, del asterisco, y vamos a recibir la variable x, que es el valor que yo quiero buscar. Calcular la frecuencia de un valor, pues lo hemos hecho también a lo largo del curso. Entonces, obtenemos o declaramos aquí una variable de tipo contadora, la asignamos a 0, entonces cada que encontremos x, vamos a aumentar ese contador. Entonces, si lo que tiene a en la posición y es igual que x, que es lo que está buscando, pues aumenta. Hace el recorrido normal de todo el arreglo y finalmente retorna pues cuántas veces está x en a. Bien, miremos el ejemplo número 7. Ejemplo número 7. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí lo vamos a hacer un poquitico diferente. Entonces, tenemos por acá solamente el tamaño. El arreglo lo vamos a declarar en otra parte. Vamos a declararlo de tipo como una variable local dentro de un método. Pues para que vean pues que no siempre tiene que ir ahí arriba. Entonces tenemos aquí la definición de los prototipos de las funciones. ¿Ok? Entonces tenemos el método proceso, leer tamaño. Voy a tener aquí un método leer arreglo. Bien. Y le voy a mandar el arreglo que yo quiero leer. Voy a mandar a declarar un método imprimir y también le mando el arreglo que yo quiero imprimir. Es decir, vamos a variar un poquitico pues con respecto a lo que hemos hecho hasta el momento. Bien. Y tenemos pues el método calcular frecuencia que ya explicamos. Entonces, esta es la definición de los prototipos de las funciones. El método proceso, ¿qué hace? Declara entonces un arreglo aquí que es el que vamos a llenar, el cual vamos a calcular pues la frecuencia. Declaramos la variable x, el valor a buscar, y pues en este caso pues lo que me retorna el método frecuencia. Leemos el tamaño del arreglo. Entonces, leer tamaño es que simplemente, bueno, ingrese el tamaño, no más. Bien, venimos aquí y le damos tamaño. Mire, estoy variando un poquitico pues para que no vean pues que siempre tiene que ser de la misma manera como estamos trabajando, no. Todo depende pues de la lógica. Entonces tenemos aquí y ya le damos tamaño al arreglo. Después, ¿qué le voy a decir aquí? Tengo un método llamado leer arreglo y le voy a mandar el arreglo. Bien, entonces vengo aquí, leer arreglo y entonces el método recibe pues para que implementemos pues lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces aquí voy a variar
el método lee el arreglo, entonces va a decirle, no, mira, aquí lo recibe y pues obviamente pues aquí viene y lo lee normal. Después, ¿qué hacemos? Vamos a llamar un método llamado imprimir. Imprimir arreglo, entonces lo mismo, recibe el arreglo y lo imprime. Entonces también pues para implementar, para utilizar lo que hemos visto hasta el momento pues en el tema. Entonces aquí el método imprimir recibiría y pues hace el recorrido y muestra pues por pantalla. Y finalmente entonces, ¿qué le decimos? Bueno, ahorita sí, ingréseme el valor a buscar, que sería pues en este caso la variable X. Llamamos al método frecuencia, le mandamos el arreglo y le mandamos X, que es lo que me están pidiendo. Método frecuencia, ya lo vimos en las diapositivas, hace el recorrido, pues si cada que encuentre X, pues va aumentando contador. Y retornamos con. Esa variable con queda aquí en la variable frec, la quise llamar de manera diferente, listo. Y hacemos la salida. Entonces digo, mire, X está tantas veces en el arreglo. En el método main, pues llamamos al método proceso. Bueno, ¿de qué tamaño quiero entonces yo aquí el arreglo? Digámosle que es de tamaño 10. Me pide los valores, pues ya va a pedirlos para poder hacer la prueba más fácilmente a la hora pues de que un dato se repita. Entonces voy a meter aquí estos valores y voy a meter pues el 1 varias veces. Listo, 8, 10 y pongámosle por acá 4. Aquí hacemos la prueba de impresión de cómo quedó el arreglo y voy a buscar el 1 para llamar al método frecuencia. Entonces el 1 está 3 veces. 1, 2, 3 veces. Correcto. Bien. Bueno. Y finalmente entonces tenemos aquí otro ejemplito de métodos que reciben y retornan valores. Este ya sería nuestro último ejemplo. Entonces, ¿qué me dicen aquí? Escribir un método en C++ que reciba como argumentos un arreglo A y un arreglo B. Vamos a mirar pues cómo un método recibiría dos arreglos, ambos de tipo entero, y que me retorne un booleano. Me retorne verdadero si A y B son iguales o falso en caso contrario. ¿Cuándo dos arreglos son iguales? Cuando cumple con lo siguiente: si posición a posición en ambos arreglos existen los mismos datos. Por ejemplo, miramos este arreglo A, dice 1, 2, 3, y este arreglo B, 1, 2, 3. Posición a posición son los mismos datos. Mire, posición 1 está el 1. En la posición 2, pues está el 2 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, el método que vamos a construir retornaría verdadero. Miremos este otro ejemplo. A es igual a 1, 2, 3, pero B es igual a 1, 3, 2. Aquí ya el método me decía falso. ¿Por qué? Porque pues este arreglo no es igualito al de acá, porque aquí ya varía. La segunda posición, aquí hay un 2 y aquí ya hay un 3, entonces ya es diferente. ¿Sí? Con que varía algún valor ahí, ya diríamos entonces que los dos arreglos no son iguales. ¿Okay? Miremos el ejemplo número 8. Entonces tenemos por acá, perdón, a ver qué pasó aquí. Corrimos esto por acá. Ok. Entonces tenemos aquí el ejemplo número 8, entonces lo mismo que el anterior, el ejemplo número 7, tenemos el tamaño y tenemos en este caso pues un método proceso, leemos el tamaño, vamos a leer entonces el arreglo, vamos a imprimirlo y tenemos entonces aquí el método que me recibe los dos arreglos y me retorna un booleano, que en este caso pues me dice si son iguales o no. Mire que en este caso aquí el método de leer arreglo, como ya vamos a trabajar con dos arreglos, entonces para no hacer dos rutinas iguales, pues ¿por qué no nos inventamos un método que me lea un arreglo? Igualmente, necesito imprimir dos arreglos, entonces no voy a hacer la rutina dos veces, no, pues ya, ¿por qué no nos inventamos un método que reciba cualquier arreglo y que lo imprima? Un arreglo pues de tipo entero, obviamente. Entonces ahí ya estamos aplicando un poquitico el concepto de pues, la justificación de utilizar métodos para poder ahorrar código también. Entonces el método lee el arreglo, por ejemplo, recibiría un arreglo y esto de acá es como el nombre que yo le quiero mostrar por pantalla al usuario, ¿sí? Como la etiquetica pues del arreglo. Y el método de imprimir también lo mismo, te recibiría un arreglo de tipo entero y la etiquetica pues de cómo se llama el arreglo, pues para la salida. Miremos el método proceso acá. Entonces voy a declarar dos arreglos. Arreglo 1 y arreglo 2. Y voy a declarar pues aquí la variable pues que me va a decir si los dos arreglos son iguales o no. Llamo al método leer tam. Sí, pero los dos arreglos tienen que ser de igual tamaño. Entonces el método leer tam que me hace, pues me hace esta pequeña rutina. Solamente es ingresar el tamaño, no más. Después de leer el tamaño, entonces ahora sí le doy tamaño a los dos arreglos para que me queden de igual cantidad de posiciones. Después, ¿qué hago? Voy a decirle, bueno,
léame el arreglo A. Entonces aquí es donde aplicamos el concepto de método. Mire, tenemos un método del arreglo, listo, le mandamos el arreglo 1 y le digo, bueno, ¿cómo llama el método? ¿Cómo quiero que aparezca por pantalla? Como la A. Entonces el método lee el arreglo, ¿qué hace? El método lee el arreglo, viene acá, recibe un arreglo, aquí se llama datos, pero es el mismo que yo estoy mandando a como arreglo 1, ¿bien? Y recibe aquí la cadena pues, de cómo se llama el arreglo. Hace el proceso de lectura normal y entonces me dice ingrese nombre del arreglo en la posición y leo el arreglo que estoy mandando aquí como datos. Aquí lo mandé como datos, ¿bien? Pero acá se conoce como ¿quién? Como arreglo 1, pero son los mismos valores. Eso mismo vamos a hacer entonces con el arreglo 2. Llamamos al mismo método le arreglo. Mire, ahí estamos ahorrando código porque es la misma rutina. Lo que pasa es que estamos variando el arreglo donde se va a almacenar la información, pero es la misma rutina. Entonces aquí le mandamos el arreglo 2 y hace lo mismo otra vez. Y le mandamos la etiquetica como B. Entonces aquí leer arreglo, aquí lo recibiría como datos, pero es el mismo arreglo 2 y aquí lo recibiría pues como la cadena B. Entonces lo mismo aquí, mostraría la B y aquí le estamos leyendo pues arreglo 2. Bien. Después, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la misma operación que hicimos aquí, bien, pero con el método imprimir. Entonces aquí mandamos el arreglo y le mandamos la etiquetica. ¿Qué hace el método imprimir? El método imprimir viene aquí y lo recibe como datos, pero es lo mismo, el mismo arreglo 1. Y aquí lo recibe pues como nombre del arreglo que es la cadena A o la letra A. Entonces mostramos el arreglo por la pantalla. Entonces un solo método imprimir para los dos arreglos, por decirlo así. Entonces lo mismo, llamamos al método imprimir y le mandamos el arreglo y la cadenita. Después, ¿qué hacemos? Bueno, ahora realmente sí vamos a hacer el método que nos están pidiendo. Hasta el momento era como aplicar lo que hemos visto pues en los ejemplos anteriores. Este es un método que recibe argumentos pero que no retorna nada. Y este sí es el que me están pidiendo. Entonces el método iguales recibe los dos arreglos y si los dos arreglos son iguales, entonces me retornaría verdadero. Y si no, pues me retorna falso. ¿Okay? Entonces miremos cómo trabaja el método iguales. Entonces el método iguales recibe los dos argumentos, los dos arreglos A y B. Tenemos una variable booleana que de manera predeterminada vamos a decirle que sí, bueno, que los dos arreglos son iguales. Bien, entonces vamos a asumir que los dos arreglos son iguales. Hacemos el proceso de recorrido y vamos preguntando. En el momento que encontremos alguna diferencia de posición a posición dentro de los arreglos, diríamos, ok, si lo que hay almacenado aquí es diferente a lo que hay almacenado acá, listo ya. Entre aquí a este condicional y digan, no, mire, vea, no son iguales. Entonces cambiamos el valor de la variable SW, que es la que me está determinando si son iguales o no. Pero como encontramos una diferencia, entendimos, no, SW vale falso. Y rompo el bucle. ¿Para qué rompo el bucle? Para no seguir buscando. No me interesa ir para si son iguales o no. Ya encontré una diferencia, listo. Yo ya sé que los arreglos son iguales. Entonces, rompo el bucle aquí para no seguir pues buscando o no seguir pues, haciendo la rutina. Y finalmente, pues retorno SW. Entonces, ese es un ejemplito de un método que me retornaría una variable de tipo booleana también. Bien. Entonces viene acá, me retorna el booleano que he almacenado aquí y después hacemos un condicional sencillo. Si lo que tiene la variable res es verdadero, pues esto es una abreviatura, también lo hemos hecho pues anteriormente. Es lo mismo que yo he escrito esto, ¿no? Si la variable res es igual que true, entonces los arreglos son iguales. Pero si la variable res no es verdad, entonces porque es falsa, por lo tanto pues diríamos los arreglos no son iguales. Verifiquemos acá qué tamaño de arreglo. Vamos a hacer este mismo ejemplo para no ser tan largo pues aquí la entrada de datos. 1, 2 y 3. Ya leímos el primer arreglo. Vamos a leer el arreglo B. También 1, 2 y 3. Aquí imprimimos los dos arreglos y me dice, mire, los arreglos son iguales. Sí, correcto. Vamos aquí, probemos con otros datos como aparecen ahí en la diapositiva. De 3 posiciones. 1, 2, 3. 1, 3, 2. Imprimimos aquí los dos arreglos y me dice, los arreglos no son iguales. Ok. Bien, chicos, con eso entonces terminamos pues algunos de los ejemplos de cómo implementar los diferentes tipos de métodos. Hasta la próxima.